a Dios, porque los hay muchos. El apóstol Pablo halló en la obra de Dios en estos hermanos un motivo de gratitud, porque efectivamente él estaba muy interesado en que estos hermanos permanezcan fieles en la fe. Hay muchas cosas para dar gracias, ¿no? Hoy nada más ya nos enteramos de algo por lo que hemos estado orando aquí en la iglesia, con relación a decisiones gubernamentales, algunas restricciones, imposiciones que se pusieron en este país, y el Señor ha respondido en nuestra oración. Pero hay muchas otras cosas por las que seguimos orando, y hay cosas que el Señor nos ha respondido y debemos ir al Señor en gratitud. A veces uno puede pedir muchas veces, la gratitud es una sola vez, después nos olvidamos. Deberíamos permanecer en gratitud mucho tiempo. Cuando Dios responde nuestras oraciones, eso da ánimo, ¿verdad? Cuando la responde nuestra petición, ¿cuál es nuestra petición? Cuando podemos decir, no es que nosotros cambiamos la voluntad de Dios, cuando Dios nos responde porque es su voluntad hacer eso. Da gozo que nuestra petición fue dirigida en la misma dirección que la voluntad de Dios y su providencia es. Pero tenemos muchas otras peticiones. Oramos, por ejemplo, por un avivamiento. Esto es algo que hoy en día se habla mucho. De hecho, el pastor Alexander lo mencionaba el miércoles en la reunión de oración. Meditemos, hermanos, si esa es nuestra petición. Meditemos entonces si nosotros también tenemos nuestro corazón en que eso realmente sea respondido, y va a haber gozo en nuestro corazón cuando eso acontezca. Pero no lo pensemos como algo externo, pensémoslo y pidámoslo primeramente para nosotros. Porque pueden algunas personas, como está de moda, orar por avivamiento, querer que haya un avivamiento en la iglesia, pero no estar viendo la necesidad del avivamiento personal. O el salmo que leíamos el miércoles, que dice que Dios nos dé vida. Es ese avivamiento, esa vida espiritual que trae fruto. Puede ser un tanto irónico, hermano, estar pidiendo un avivamiento general, que otras personas se comprometan más, pero no estar pensando en el compromiso que uno debe tener con Dios. Queremos que otros sean avivados y que haya fruto en la oración, pero nuestra vida de oración debe cambiar. Queremos que las personas vengan a los cultos, pero nosotros mismos debemos tomar un compromiso más firme en la asistencia a la iglesia en todas sus reuniones. Pero si Dios nos concede entonces una respuesta de alguna de nuestras oraciones, qué responsabilidad tan grande tenemos de ir al Señor con gratitud y manifestar lo que es la voluntad del Señor, que le agradezcamos. Das gracias a Dios por la obra que Dios hace en tu vida. Das gracias a Dios cada fin de semana por lo que Dios habla a tu corazón con su palabra, por las correcciones que Dios te muestra por su palabra y la obra de tu Santo Espíritu. Algunas veces nos vamos de la iglesia quizás incómodos porque Dios nos mostró ciertas cosas en nuestra vida, pero en lugar de eso causarnos gratitud y decir, Dios está hablándome, Dios está llamándome, Dios está cambiándome. Entonces debemos pensar, ¿estoy tomando con gratitud lo que Dios está obrando en mí? El apóstol transmite este ejemplo de gratitud por el gozo que tenía en su corazón de lo que Dios estaba haciendo en estos hermanos. Estos hermanos permanecían firmes. Por el poco tiempo que tuvieron de instrucción, estaban siendo de ejemplo para otros. Y es maravilloso el ejemplo que da esta iglesia en Tesalónica. Como ustedes vieron en esta carta, hasta el momento no hay regaños, no hay exhortaciones
serias de cosas que debían corregir. Podemos decir que Dios había hecho una gran obra en esa iglesia. Sin embargo, el apóstol es consciente de que el trabajo en ellos debe seguir. Entonces, da gracias a Dios, se goza, es la voluntad de Dios ser agradecido, también es la voluntad de Dios que esté gozosos. En la misma carta dice, estad siempre gozosos. Pablo se goza por el fruto entre esos hermanos, pero si estos hermanos no hubiesen tenido fruto espiritual, Pablo tenía motivos de gozo en otra cosa, en Dios o en otra bendición. Pero Pablo pone en relieve que esos hermanos recibieron la palabra de Dios y esto le causa gozo y le causa gratitud. Y él entonces está honrando a Dios y a su palabra al agradecer a Dios y al manifestar ese gozo. No hay nada que traiga más alegría y gozo a un siervo del Señor, a alguien que está ministrando en una iglesia local, que ver que la palabra que va siendo expuesta trae bendición en los corazones de las personas. Y que Dios va haciendo una obra en las personas y esas personas van dando pasos de crecimiento espiritual. Es cierto, la vida espiritual de las personas no es siempre en línea ascendente. Hay tropiezos, hay enfriamientos, hay debilidades, pero Dios bendice su iglesia, Dios provee lo que la iglesia necesita, el Espíritu Santo obra en los creyentes. Y cuando ese fruto empieza a verse, cuando empieza a crecer de manera personal, individual, cada miembro de la iglesia y la iglesia de manera colectiva, y se empieza a ver ese fruto, eso trae gozo al corazón de la persona que ministra en una iglesia local. Y evidentemente hoy en día se puede poner un énfasis distorsionado, que el gozo va a estar cuando veamos la iglesia llena, pero puede haber una iglesia llena carente de vida espiritual. Ciertamente queremos que aquí haya muchas personas, pero la pregunta es de los que aquí están, de los que aquí nos reunimos, ¿cómo están verdaderamente delante del Señor? En su radiografía espiritual, no en lo que las personas pueden ver, sino en el análisis o el examen que toma el médico divino instantáneamente en cada momento. ¿Cómo está su fe en el Señor? ¿Cómo está su firmeza en la fe? Ciertamente, tanto a usted como a mí, nos falta algo en la fe. ¿Quién puede decir que lo haya alcanzado? El apóstol mismo reconocía que aún faltaba avanzar. El apóstol ora al Señor con gratitud y con gozo, pero ¿qué pide? Dice con insistencia, eso es perseverancia en la oración, que podamos ver vuestro rostro para que completemos lo que falta a vuestra fe. Y esa es la realidad suya y mía. Nuestra fe necesita seguir siendo completada en el sentido del conocimiento bíblico, en el sentido de el ser moldeada por la obra del Espíritu de Dios. ¿No nos falta acaso conocer mejor la palabra? ¿No nos falta poder tener más claridad doctrinal? ¿No nos falta acaso aplicar de una mejor manera cada pasaje de la Escritura? Hay muchas cosas que faltan a nuestra fe. ¿Cómo se ha de completar? Bueno, el apóstol Pablo entiende esto, que Dios provee a la iglesia dones. Y esos dones son para la edificación del cuerpo de Cristo. Ciertamente los pastores cumplen una función en la iglesia local, pero no solamente los pastores, los hermanos, cada uno en aquello que Dios le ha dado, dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Ciertamente algunos tendrán una responsabilidad pública, pastores o diáconos,
Pero cada uno de nosotros debemos ponernos a la disposición en el servicio del Señor y de algún modo impregnarnos de este ejemplo que el apóstol Pablo está dando de entrega por las personas en la búsqueda del bienestar espiritual, como lo dijimos en un momento, un corazón interesado por las personas. Yo entiendo que algunos dicen, uy, es que a mí me falta tanto en la fe que no puedo ni ocuparme de mi propia vida y me voy a ocupar de otros. Pero aún así, aún aquellos que van dando los primeros pasos, en la humildad y en la entrega al Señor y en la disposición para que el Señor les use, pueden también ser utilizados. Hay veces que alguien está nuevo en la iglesia y usted lo ve, ¿verdad? Como un relojito en todas las reuniones, escuela dominical, culto, el otro culto. Y de repente hay alguien que está en la iglesia hace tiempo, ¿verdad? Y ya es miembro y está tambaleando y ve a ese hermano nuevo y eso es una edificación para él. Es un ánimo en la fe, ¿verdad? Lo lleva a replantearse y decir, ¿cómo puede ser esta persona con poco tiempo en la fe que está siendo tan fiel? Entonces no nos excusemos en que haya alguien que diga, yo no puedo, todos podemos. Y si usted tiene más tiempo en la fe, usted tiene una responsabilidad mayor en ser ejemplo de los otros. Si usted es un miembro de la iglesia, usted tomó un compromiso que hoy lo leíamos con Nancy, pero que cada cierto tiempo debemos leer y repasar, porque es un compromiso delante de Dios. ¿Qué es lo que debemos hacer como miembros? ¿Qué cosas debemos ¿En qué cosa debemos esforzarnos? No solo para que no me digan o para que no me regañen o para que no me critiquen porque no hago esto, porque no hago lo otro. No, porque ahí debe estar nuestro corazón. En estar en la casa de Dios, como cantamos, el anhelo por la casa de Dios. En edificar a nuestros hermanos. En que ellos estén bien. En que si están en medio de pruebas perciban que estamos a su lado, que nos importa su vida, su bienestar. Esto es lo que transmite el apóstol. Y esta disposición para suplir a lo que falta a la fe de estos hermanos. Y vean, si era una iglesia tan ejemplar, como vemos hasta ahora, tanto gozo causaban en el corazón del apóstol y sus consiervos. Tenían un crecimiento espiritual tan grande en tan poco tiempo. Podemos decir que debían ellos hasta ahora, en lo que vamos leyendo de la carta, sentirse, pero súper alegres del testimonio que estaban dando. Pero aún así, Pablo les deja claro, aún faltan cosas en su fe. Entonces tampoco es, hermanos, para que si vemos el avance en nuestra vida espiritual, sea eso un motivo de tropiezo, un motivo de orgullo, de jactancia. Aún faltan cosas en nuestra fe. El creyente va a pasar por situaciones difíciles en la vida, tentaciones, pruebas, circunstancias muy variadas. Y necesitamos estar firmes en la fe y fieles al Señor, porque si no, esas mismas circunstancias van a ser los motivos de caídas y derrotas espirituales. Si el apóstol Pablo está identificando en ellos que aún hay cosas que faltan a la fe, ellos debían tomar esto con mucho temor, no pensar de que lo habían logrado. Al principio de la carta, como meditamos, dice que daban gracias al Señor por la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor, la constancia, la esperanza. Ya está. Luego dice que era una iglesia que evangelizaba al punto tal de no tener nada que evangelizar. Todavía ellos necesitaban crecer. Debemos ser conscientes de esta necesidad. Vamos a necesitar crecer cada día de nuestra vida hasta que estemos en la presencia del Señor.
No nos pensemos firmes, porque dice la Escritura, en un concepto quizás equivocado de nosotros mismos, dice, el que esté firme, mire que no caiga. No pensemos que nuestra firmeza es permanente, ¿verdad? Ya logró la firmeza, entonces ya no va a caer más. No, siga velando por esa firmeza. Siga resistiendo a Satanás en todos sus engaños. Siga huyendo de la tentación y las pasiones que hay en este mundo. Por eso Dios da los medios de gracia. Por eso tenemos este compromiso delante del Señor como miembros de la iglesia local, de asistir a los cultos, de permanecer velando por nuestros hermanos, de buscar la ayuda espiritual. Y vean que el apóstol Pablo, aunque deja claro esta entrega que tenía para estar con estos hermanos, también somete a la voluntad de Dios esta decisión. Dice, Dios y Padre y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. O sea, debe ser Dios el que guía y el que abre la puerta. Ellos querían ir, su corazón estaba allí, lo oraban y lo clamaban al Señor, pero aceptaban la voluntad del Señor. Hermanos, cuando enfrentamos decisiones, cuando hay deseos o anhelos en nuestro corazón, que eso sea llevado a Dios en dependencia y que aceptemos la voluntad del Señor. Y dice el versículo 12, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, así como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Es maravilloso pensar que siempre el apóstol que está transmitiendo un deseo de crecimiento en ellos, está también poniendo el ejemplo en eso. Y de algún modo, al decir, como lo hacemos nosotros para con vosotros, era reafirmar que les amaba. Pero entonces, hermanos, también nuestro amor debe crecer y abundar unos para con otros. Hablamos de la fe y ahora hablamos del amor. Esas palabras aparecen muchas veces en la Escritura ligadas, ¿verdad? En 1 Corintios 13 se menciona también allí la esperanza. Ahora permanecen la fe, la esperanza, el amor. Pero se dice el principal de ellos o el mayor de ellos es el amor. La iglesia de Dios debe caracterizarse por el amor, porque Jesús o Dios es amor. Y porque Jesús dijo que por el amor de los unos para los otros manifestaríamos que somos sus discípulos. Entonces nuestro amor por las personas, y no solo los creyentes, porque dice para con todos, pero principalmente para con los creyentes y hacia Dios, puede y debe crecer. Vemos cómo el apóstol está dispuesto a sacrificarse y a entregarse por estas personas, va de viaje, les comparte el evangelio, está ansioso por querer edificarles en la fe, transmitirle la doctrina, predicarle el evangelio, velar por el bienestar espiritual de ellos. Y ahora el énfasis está en el amor. Y el amor es un vínculo sumamente importante en medio de todo esto, porque si no hay amor, caemos en un legalismo. Se trata de conocer más, se trata de cumplir con todas las cosas y no empezamos a juzgar los unos a los otros. Necesitamos el amor de Dios. Dice la Escritura que es ese vínculo perfecto. Debemos ir edificándonos, sí, dice la palabra, pero edificándonos también en amor. Debemos decir la verdad, sí, pero debemos decir la verdad en amor. Romanos 12:10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Hermanos, yo pienso y evidencio en nuestra iglesia que hay amor del Señor. Uno lo percibe en muchas expresiones que tenemos, en el saludo afectuoso, en la preocupación, en las circunstancias que cada uno vive, en los mensajes, en los llamados, en la oración. Pero no pensemos que ya lo hemos alcanzado, debemos abundar aún más. Quizás podamos pensar también si nuestro amor
se ha expresado más con algunos hermanos que con otros. Y quiera Dios que dirijamos también un mayor amor para con aquellos en los cuales lo hemos expresado de menor manera. El amor nos lleva también al servicio, porque no se trata solamente de decir palabras afectuosas, hermano, cómo te amo, ¿verdad? Porque podemos caer también en un amor de palabra. El amor nos tiene que llevar al servicio, nos tiene que llevar a poner en acción de manera práctica este compromiso que tomamos con nuestros hermanos y con Dios por medio del ejercicio de nuestros dones y nuestras capacidades. Como hermanos miembros de esta iglesia local tenemos nuestras reuniones de miembro, proponemos pasos a los cuales debemos avanzar como iglesia local. Hay tareas, hay responsabilidades. Debemos pensar que el cumplimiento de esos objetivos también está vinculado con el amor. Y debemos esforzarnos en todo aquello que el Señor nos conceda para hacer en su reino. Algunas veces hay anhelos en el corazón para hacer algo para el Señor. Eso debe ser puesto en oración, debe ser traído a la iglesia, porque quizás Dios quiere utilizarle en alguna manera particular. Un hermano, alguna hermana ve una necesidad, piensa que Dios le puede usar para suplir esa necesidad. ¿Es Dios obrando allí? Debe ser canalizado, sí, debe ser guiado por sus pastores, debe ser llevado en ciertos casos a la iglesia, porque la iglesia debe tener alguna participación en las decisiones generales de la iglesia. Pero pensemos cómo Dios quiere utilizarnos en el servicio, porque esa también es una expresión de amor. El amor verdadero es un amor comprometido. ¿Qué dice usted de una pareja que convive juntos, verdad, y dicen que se aman pero no quiere casarse? Usted dice, no hay un verdadero compromiso, ¿verdad? Eso es lo que podemos pensar de alguien que quiere estar en la iglesia pero no quiere comprometerse como miembro de la iglesia. De alguna manera, el ser miembro de la iglesia es un compromiso y Dios también pide cuenta de ese compromiso porque es un voto, un pacto que tomamos delante de Dios. Finalmente dice el versículo 13, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Y lo que yo quiero aquí, hermanos, es que veamos esta cadena que se presenta aquí, porque empieza hablando el apóstol de la gratitud que siente, del gozo que le provoca, la firmeza en la que están los hermanos, pero pide para que la fe de ellos sea completada. Entonces empezamos hablando de la fe. Sigue luego hablando del amor y dijimos, estas dos cosas están vinculadas. Pero ahora el versículo 13 se enfoca en la santidad. Y si es importante que nuestra fe crezca, y para que nuestra fe crezca, Dios nos provee medios relacionados a la iglesia local y a todo lo que Dios nos da como una iglesia local, medios de gracia. Y si es ahí donde primariamente el amor de Dios ha de demostrarse entre los hermanos, aunque también pueda ser demostrado de manera externa en la evangelización o en el testimonio de los impíos, pero es ahí donde el amor ha de ponerse en práctica. Entonces vemos cómo aquí se liga la fe con el amor. Y ahora dice el apóstol Pablo que si tenemos estos dos elementos, entonces va a haber un resultado, y es que sean afirmados vuestros corazones delante de Dios. Es decir, que el término de firmeza una vez vuelve a traerse a la argumentación.
Primero les habla de la firmeza y nosotros vivimos si ustedes están firmes y evidentemente los hermanos están firmes. Pero una vez más, eso debe dejarse en claro. Cuando haya más conocimiento espiritual, cuando la fe avance en práctica, cuando el amor sea puesto en práctica, habrá una demanda de mayor firmeza y necesitan ser afirmados. Podemos pensar en algo que está clavado en la tierra, un poste, ¿verdad? O una estaca en la tierra. Pero usted llega así y la golpea con la mano y ese palo, esa estaca, se mueve. Dice, no está firme. Cualquier viento va a venir y lo va a tirar. Entonces dice, vamos a afirmarlo. ¿Qué hace? Cava más profundo el hueco, pone ese poste, si puede encuentra piedras y las pone alrededor del hueco y le llena allí de tierra y le da con algo bien duro para que se afirme esa tierra. Para que cuando venga alguien y lo empuje, no caiga. Para que vengan los vientos y no caiga. ¿Cómo está usted, hermano, en la fe? Estas cosas son necesarias para que sean nuestros corazones afirmados. Es necesario que nuestra fe crezca en conocimiento y en práctica. Es necesario que el amor de Cristo brote en nuestras vidas y se manifieste en la iglesia local por los hermanos. Y que nuestros corazones sean afirmados en santidad, irreprensibles en santidad. Porque de nada sirve que hablemos de la fe y que hablemos del amor si en lo profundo del corazón alguien está tropezando en su obediencia al Señor. Tiene mucho conocimiento espiritual, da testimonio a los que le rodean, es una persona amorosísima. Pero en esa radiografía espiritual dice ese corazón no está afirmado, no es irreprensible en santidad. Y por eso se relaciona este texto con la venida del Señor, porque cuando el Señor venga, todas las cosas van a ser reveladas. Nadie va, hoy en día alguien puede simular, pero nadie va a poder simular frente a la venida del Señor, frente a esos ojos con los que Él escudriña los corazones. Sabemos que vamos a ser efectivamente irreprensibles en santidad delante de Dios en la justicia que es en Cristo Jesús. No cargamos ningún pecado y en la transformación gloriosa vamos a estar perfectos y sin mancha delante de su presencia. Pero mientras estamos en la tierra, mientras estamos en este mundo, debemos trabajar y luchar por vivir vidas santas. Y esto requiere la mortificación de nuestra carne, hermano. Esto requiere un gran esfuerzo espiritual. Deleitarnos en la santidad del Señor, pero también ver nuestros caminos y nuestros pasos si están siendo conforme a lo que Dios nos manda en su palabra. Porque también Dios provee para cada uno de los santos en su crecimiento en santidad o en su lucha en la santificación los medios necesarios para que crezca. Dios lo provee. Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Pero no es solamente usted y la palabra de Dios y leyendo y decir, Señor, santifícame. Dios da más medios. Sí, venimos y nos exponemos a la palabra. Pero también hay cuidado de las personas, cuidado pastoral, hay consejo, hay exhortación, hay una necesidad de rendición de cuentas. Por eso Dios nos da estos medios y nos hace considerar todas estas cosas. Están todas ligadas. ¿Cómo podemos ser santificados si no crecemos en la fe? ¿Cómo vamos a abundar en amor si estamos
luchando con pecados en nuestro corazón, quizás tropezando con frecuencia. Hermano, el creyente no debería estar tropezando constantemente en algún pecado y luchar solo. Tiene que pedir ayuda. Hay que doblegar el orgullo, hay que buscar de ayuda espiritual. Es terrible para el alma guardar en el secreto de su corazón las derrotas espirituales y no querer abrir su corazón y buscar ayuda y permanecer así. Y cada vez que venimos a la cena del Señor, sentir esa carga de que el juicio de Dios puede venir sobre nosotros por haber sido negligentes. Ciertamente tenemos la promesa del perdón y de la restauración en el Señor, pero también debemos advertir que podemos caer en un engaño de nuestro corazón y con un falso arrepentimiento continuar en algún tipo de conducta pecaminosa que no está siendo rectificada. Eso no solamente va a enfriar a usted en su vida espiritual, eso también va a afectar la iglesia, va a afectar su crecimiento en la fe, va a afectar la manifestación del amor hacia los otros y va a afectar que su corazón esté firme en lo que Dios requiere de los santos. Consideremos, hermanos, cuán importante que es la santidad. Porque el Señor es santo. Debemos nosotros conducirnos de forma piadosa en todo nuestro peregrinar y servir al Señor con temor y reverencia. La Biblia nos dice en 1 de Juan: amados, ahora somos hijos de Dios, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. ¿Qué causa en su corazón pensar en la venida del Señor? ¿Le llena de anhelo encontrarse con el Señor? ¿O se carga su corazón de pesar cuando piensa en las debilidades y en los tropiezos que tiene? No es para que estemos así, hermano. El creyente debería estar gozoso y anhelando la venida del Señor, firme en la fe, creciendo y manifestando el amor a los que nos rodean. Y recuerda entonces de que si hay luchas y debilidades, Dios ha provisto ya todo lo necesario. Y Dios no solamente lo provee para usted como un receptor, sino también de que Dios quiere utilizarle a usted para que esa bendición también llegue a otros. Quiera el Señor bendecir la meditación en su palabra. Oremos.